La radiología es la especialidad médica que se ocupa en generar imágenes del interior de los cuerpos mediante diferentes agentes físicos y de utilizar estas imágenes para el diagnóstico y, en menor medida, para el pronóstico y el tratamiento de enfermedades. Descubiertos por Wilhelm Conrad en 1895, llamamos rayos X a una radiación electromagnética invisible capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas. El fundamento de la radiología se basa en una radiación X o una partícula acelerada que colisiona con un átomo. Su energía puede ser absorbida y los electrones de las capas internas son desplazados hacia afuera, llegando incluso hasta provocar su ionización o expulsión del electrón del átomo. Las 5 densidades radiológicas básicas se identifican como distintos tonos en la escala de grises y son aire, grasa, agua o partes blandas, calcio o hueso y metal. Solo las 4 primeras se encuentran naturalmente en el organismo. El metal siempre proviene del exterior, ya sea de forma de cuerpos extraños, prótesis u otros dispositivos médicos. La displasia de cadera es una alteración en la articulación de la cadera debido a una incongruencia entre la pelvis y la cabeza del fémur. El animal comienza a presentarlo cuando crece y causa una inestabilidad o falta de ajuste en la articulación de la cadera. Esa laxitud en la articulación de la cadera es responsable de posibles signos clínicos, como dolor de la cadera y disfunción de la extremidad, así como los cambios progresivos en la articulación. La causa de la displasia de cadera es multifactorial, pero los factores hereditarios son el mayor factor de riesgo aislado. Ganar peso con rapidez y el crecimiento por un exceso de alimentación puede complicar el desarrollo de la displasia de cadera. La articulación de la cadera es una anartrosis, es decir, está formada por un elemento en forma de bola y otro en forma de copa. El movimiento anómalo continuo de la cabeza del fémur deforma el acetábulo. La respuesta a largo plazo ante esta laxitud articular es la pérdida progresiva del cartílago y la formación de tejido cicatricial alrededor de la articulación y el desarrollo de osteocitos alrededor del acetábulo y la fosa. Algunas razas de perros propensas a sufrir la displasia de cadera son pastor alemán, pastor belga malinois, mastín napolitano, San Bernardo, golden retriever, rottweiler, husky siberiano, bulldog, entre otros. Diagnóstico. El diagnóstico de la displasia de cadera se realiza mediante una minuciosa exploración del animal centrada básicamente en la anamnesis, la inspección, la palpación y el examen radiológico. Anamnesis. El propietario nos comenta el tipo de dolor que presenta el perro, ya sea agudo e intermitente o crónico y continuo. También son signos de dolor si no se deja tocar la zona de la cadera, muestra agresividad, no puede rascarse con extremidades posteriores o le cuesta subir escaleras. Inspección. Se observa al perro durante la marcha para comprobar si presenta algún tipo de cojera. Palpación. Se realizan 2 tipos de palpación. Una con el animal despierto para comprobar si existe o no dolor en la articulación y otra con el animal bajo anestesia para comprobar la presencia o no de inestabilidad y también la amplitud de movimientos de dicha articulación. Examen radiológico. Este se hace poniendo al perro en proyección ventrodorsal con las articulaciones coxofemorales en extensión, los fémures paralelos y con las rótulas situadas en la zona centro de la tróclea femoral, abarcando desde la séptima vértebra lumbar hasta las rótulas. Dentro de las consecuencias de esta enfermedad, se observa que, durante el crecimiento de la mascota, la cadera no adopta una forma armoniosa y adecuada. Por el contrario, se desplaza ligera o excesivamente hacia los laterales, impidiendo un movimiento correcto que se agrava con el tiempo. Como resultado de esta malformación, el perro sufre dolor e incluso cojera, provocando dificultad para desarrollar sus actividades rutinarias, tales como sentarse o subir escaleras. En el diagnóstico radiográfico de la displasia de cadera, es importante siempre analizar e interpretar una radiografía en donde se incluya una imagen que incluya las alas del ilion como límite superior y ambas rodillas con sus rótulas centradas en el margen inferior. Posteriormente a que se ha reconocido las estructuras, se procede a una primera exploración visual de la radiografía, intentando ver, número 1, la congruencia articular. ¿Entra bien la cabeza del fémur en la cavidad cotiloidea o acetábulo?
2. Cobertura y contorno acetabular. La cavidad cotiloidea cubre en forma armónica la circunferencia de la cabeza femoral. Con la evolución de la displasia tiende a aplanarse, perdiendo la capacidad de recibir a la cabeza femoral. 3. Forma de la cabeza femoral. La forma de la cabeza debe responder a una esfericidad congruente con su receptor. Con la evolución del proceso degenerativo articular, la cabeza tiende a aplanarse, pierde esfericidad, llegando a tener el aspecto de una Z. 4. Valoración del cuello femoral. El cuello femoral pierde su contorno en base a depósitos óseos de origen inflamatorio, y en casos avanzados tiende a desaparecer la depresión entre la cabeza y el trocánter mayor, y se transforma en una continuación de la cabeza. Intersticio articular o espacio articular. En condiciones normales, las dos líneas que se forman deben ser casi paralelas, mientras que cuando el proceso de incongruencia articular aumenta, empiezan a divergir hasta llegar a desaparecer en caso de una luxación de la cabeza. Como sabemos, la displasia de cadera se puede dividir dependiendo del grado en el cual esté el paciente. En cada caso se realizará un tratamiento o terapia para la corrección de esta malformación. El primer tratamiento es para adelgazar y eliminar el dolor, reducir o detener la progresión de la enfermedad. Otra opción es el uso de antiinflamatorios como los corticoides, que ayudan a controlar los efectos secundarios que pueden empeorar la situación del paciente. Por ejemplo, la terapia nutricional del cartílago, que va a preservar o regenerar la estructura de la matriz del cartílago, y en el perro reducir la inflamación. Se utiliza como rehabilitación una terapia física y ejercicio de uso moderado, y poco a poco reforzar la masa muscular del perro con supervisión del médico veterinario.